En estos últimos tiempos tenemos que estar alertas contra aquellos que quieren dividir a la Iglesia y tumbarse el pontificado del Papa Francisco. Hay muchos críticos que se inventan historias que nacen de su propio pensamiento, de sus propias ambiciones, las cuales tergiversan un motivo, una razón para fabricarse su propia historia. Este es el caso de muchos que andan por ahí por las redes sociales, como por ejemplo la historia que se inventaron sobre los cardenales de la Dubia y sobre lo que ellos pretendían al hacer unas observaciones sobre Amoris Laetitia. El día de hoy vamos a pasar la entrevista que realizó el periodista Riccardo Cascioli al cardenal Burke el sábado 7 de abril sobre a dónde va la Iglesia. El cardenal Burke también respondió preguntas con respecto a si estaba en contra del Papa Francisco, y él mencionó: no estoy en contra del Papa, no he hablado nunca contra el Papa, siempre he concebido mi actividad como apoyo al ministerio petrínico. Únicamente quiero servir a la verdad. El cardenal está apenado por la campaña negativa que se ha librado contra él, e incluso han tergiversado muchas de sus palabras. Los enemigos de la Iglesia lo menciona él, gente que quiere hacer daño, que quiere provocar división, gente que se llama católico, pero que no lo es. Estas son las preguntas que se abordaron en la entrevista. El periodista Cascioli pregunta: Cardenal Burke, con todo en el debate que precedió y siguió a la primera sesión del sínodo sobre la familia, ciertas declaraciones suyas sonaron efectivamente como una crítica al Papa Francisco, o por lo menos así han sido interpretadas. Por ejemplo, recientemente han provocado mucho ruido sus palabras: resistiré, resistiré, como respuesta a una eventual decisión del Papa a conceder la comunión a los divorciados vueltos a casar. Respuesta del cardenal Burke: sin duda, ha sido una frase tergiversada. No hacía referencia al Papa Francisco. Creo que siempre he hablado con claridad sobre la cuestión del matrimonio y la familia. Hay quien quiere neutralizarme acusándome de ser enemigo del Papa, o incluso de estar a punto de provocar un cisma, simplemente usando la respuesta que di en una entrevista a una televisión francesa. Periodista vuelve a preguntar: entonces, cardenal Burke, ¿cómo hay que interpretar esas palabras? Es muy sencillo. La periodista me preguntó qué haría si hipotéticamente un pontífice tomase la decisión contra de la doctrina y contra la praxis de la Iglesia. Quiero recalcar que nunca se refirió al Papa Francisco. Le dije que debería resistir porque todos estamos al servicio de la verdad, empezando por el Papa. La Iglesia no es un organismo político en el sentido de poder. El poder es Jesucristo y su Evangelio. Por esto respondí que resistiré, y no sería la primera vez que esto sucede en la Iglesia. Hay varios momentos en la historia en que alguien hizo frente al Papa, comenzando por San Pablo, ante San Pedro, en la cuestión de los judaizantes, que querían imponer la circuncisión a los convertidos helénicos. Pero en mi caso, no estoy haciendo en absoluto resistencia al Papa Francisco, porque él no ha hecho nada en contra de la doctrina, y no me veo en lucha contra el Papa, como algunos quieren presentarme. No estoy llevando adelante los intereses de un grupo o de un partido. Busco solamente, como cardenal, ser maestro de la fe. El periodista Cascioli pregunta: otra imputación en su contra es su pasión por los encajes y puntillas, como se dice en el modo despectivo, cosa que el Papa no soporta. El cardenal responde: el Papa
no me ha hecho saber nunca que esté disgustado por mi forma de vestir, que por otra parte he estado siempre dentro de la norma de la Iglesia. Celebro la liturgia también en la forma extraordinaria del rito romano, y para esta hay vestiduras que no existen para la celebración, en la forma ordinaria, pero siempre me pongo aquello que la norma prevé para el rito que estoy celebrando. Yo no hago política contra la forma de vestir del Papa. Además, hay que decir que cada Papa tiene su propio estilo, pero no lo impone a todos los demás obispos. No comprendo por qué esto ha de ser un motivo de polémica. El periodista Cassioli pregunta: los periodistas a menudo utilizan una imagen suya en la cual usted viste sombrero notoriamente de otra época. Ah, pero es increíble. Puedo explicarlo. Es una imagen que ha difundido después de Segundo Foglio. La haya utilizado para publicar una entrevista que me hicieron durante el sínodo. La entrevista estaba bien hecha, pero desafortunadamente han usado una foto fuera de contexto. Y me disgusta, porque de esta forma han dado una imagen mala, como de que una persona que vive anclada en el pasado. Sucedió después de ser nombrado cardenal, fui invitado a una diócesis del sur de Italia para dar una conferencia sobre la liturgia. Para la ocasión, la organización quiso darme el regalo de un antiguo sombrero cardenalicio, que desconozco cómo lo consiguieron. Obviamente lo tengo en mi poder y no tengo intención alguna de ponérmelo, pero me pidieron poder para hacer por lo menos una foto con el sombrero puesto. Esta ha sido la única vez que me lo he puesto, y es increíble que a raíz de esa foto se utilice una imagen mía que está fuera de contexto. Cardenal Burke, usted ha sido señalado como el inspirador, o por lo menos el promotor, de súplica al Papa Francisco sobre la familia, que se ha creado para recoger firmas a través de algunos lugares del mundo tradicionalista. Es cierto, yo he firmado ese documento, pero no es una iniciativa ni una idea mía. Tampoco he escrito o colaborado en la redacción del texto. Quien diga lo contrario miente. Por lo que sé, es una iniciativa de laicos que me fue mostrado el texto y lo firmé, como han hecho otros muchos cardenales. Otra acusación que se le hace es la de ser anticonciliarista, de estar en contra del Concilio Vaticano II. El cardenal responde: son etiquetas que se aplican fácilmente, pero no tienen una base real. Toda mi educación teológica en el seminario mayor estuvo basada sobre documentos del Vaticano II, y me esfuerzo aún hoy en estudiar más profundamente los documentos. No estoy en contra del concilio en absoluto, y si alguien lee mis escritos encontrará que cito muchas veces los documentos del Vaticano. Sin embargo, con lo que no estoy de acuerdo es con el así llamado espíritu del concilio. Esa interpretación del concilio que no es fiel al texto de los documentos y que tiene la intención de crear algo totalmente nuevo, una nueva iglesia que no tenga nada que ver con todas las consideraciones, aberraciones del pasado. En esto sigo totalmente la brillante presentación que hizo Benedicto XVI en su discurso a la Curia Romana en Navidad de 2005. Es el famoso discurso en la cual explica la correcta hermenáutica, que es la de reforma en la continuidad, contrapuesta a la hermenáutica de la ruptura en la discontinuidad, que tantos sectores llevan adelante. La intervención de Benedicto XVI realmente es brillante y le explica todo. Muchas cosas que han sucedido después del concilio y atribuidas al concilio no tienen nada que ver con el concilio. Esa es toda la verdad. Periodista pregunta: pero aún queda el hecho de que el Papa Francisco le ha castigado destituyéndolo de la asignatura apostólica y confiándole el patronato de la Soberana Orden Militar del Malta. El cardenal responde: el Papa ha concedido una entrevista al diario argentino La Nación en el que ha respondido a esa pregunta, explicando las razones de esta elección. Esto ya lo dice todo y no es necesario que comenten nada al respecto. Solo puedo decir, sin violar ningún secreto, que el Papa nunca me ha dicho ni me ha dado la impresión que quisiera castigarme por algo.
Por lo tanto, lo que se inventa en esas redes sociales es completamente falso. Cierto es que su mala imagen tiene que ver con lo que el cardenal Casper en los últimos días ha definido como la batalla sinodal. Esto parece crecer en intensidad a medida que se acerca el sínodo ordinario el próximo octubre. ¿En qué punto estamos? El cardenal responde: diré que ahora hay un debate mucho más amplio sobre el tema tratado en el sínodo, y esto es un bien. Hay un número mayor de cardenales, obispos, laicos que están interviniendo, y esto es muy positivo. Por esto no comprendo todo el rumor que se creó el año pasado en torno al libro Permanecer en la verdad de Cristo, en el que he contribuido junto a otros 4 cardenales y 4 especialistas sobre el matrimonio. El periodista Cassioli pregunta: y ahí es donde nace la tesis del complot contra el Papa, tesis reafirmada recientemente por Alberto Melloni en el Corriere della Sera y que le costó una querella del editor italiano Cantagalli. El cardenal responde: es simplemente absurdo. ¿Cómo es posible acusar de complot contra el Papa a aquellos que presentan lo que la Iglesia siempre ha enseñado y practicado sobre el matrimonio y la comunión? Es cierto que el libro ha sido escrito con ayuda en vista del sínodo para responder a la tesis del cardenal Casper, pero no es polémico, es una presentación fidelísima de la tradición y es más de alta calidad científicamente posible. Estoy absolutamente dispuesto a recibir críticas sobre contenido, pero decir que hemos participado en un complot en contra del Papa es inaceptable. El periodista Cassioli pregunta: ¿pero quién está fomentando esta caza de brujas? El cardenal responde: no tengo ninguna información directa, pero seguramente se trata de un grupo que quiere imponer a la Iglesia no solo esta tesis del cardenal Casper sobre la comunión para los divorciados vueltos a casar o para personas en situación irregular, sino también otras posiciones sobre cuestiones relacionadas con el tema del sínodo. Pienso, por ejemplo, en la idea de encontrar los elementos positivos en las relaciones sexuales, extramatrimoniales u homosexuales. Es evidente que hay fuerzas que empujan en esa dirección, y por esto quieren desacreditar a los que están tratando de defender la enseñanza de la Iglesia. Yo no tengo nada personal contra el cardenal Casper. Para mí la cuestión es sencilla: presentar la enseñanza de la Iglesia, que en este caso está vinculada a las palabras pronunciadas por el Señor. El periodista Cassioli pregunta: en referencia a algunos temas que surgieron con fuerza en el sínodo, ¿se ha vuelto a hablar del lobby gays? El cardenal responde: no soy capaz de señalar con precisión, pero veo que hay una fuerza que va en esta dirección. Veo gente que consciente o inconscientemente está llevando adelante una agenda homosexualista. ¿Cómo está organizado? Esto no lo sé, pero es evidente que hay una fuerza de este género. En el sínodo hemos dicho que hablar de la homosexualidad no tiene nada que ver con la familia. Más bien se debería haber convocado un sínodo especial si se quería hablar de este tema. Y por el contrario, encontramos en el Relatio Post Disciplinarium este tema que no ha sido discutido por padres sinodales. El periodista Cassioli pregunta: una de las justificaciones teológicas en apoyo al cardenal Casper, que viene siendo muy repetidas hasta el día de hoy, es la del desarrollo de la doctrina. No es un cambio, sino una profundización que puede conducir a una nueva praxis. El cardenal responde: aquí hay un gran malentendido. El desarrollo de la doctrina, como por ejemplo, ha estado presentado por el beato cardenal Newman y por otros nuevos teólogos, significa una profundización en la apreciación, en el conocimiento de una doctrina, no en el cambio de la doctrina. El desarrollo en ningún caso lleva al cambio. Un ejemplo es de la exhortación post-sinodal sobre la Eucaristía escrita por el Papa Benedicto XVI, la Sacramentum Caritatis, en la cual es presentado el desarrollo del conocimiento de la presencia real de Jesús en la Eucaristía, expresada también en la adoración eucarística. De hecho, algunos contrarios a la adoración eucarística, porque la Eucaristía es para recibirla dentro de uno mismo, pero Benedicto XVI ha explicado citando a San Agustín que si bien es cierto que el Señor se nos da en la Eucaristía para ser consumido, también es cierto que no se puede reconocer esta realidad de la presencia de Jesús bajo las especies eucarísticas sin adorar estas especies.
Esto es un ejemplo del desarrollo de la doctrina, pero esto no es que la doctrina de la presencia de Jesús en la Eucaristía haya cambiado. El periodista Cassioli pregunta: uno de los motivos que vuelve a la polémica en sínodo es la presunta contraposición entre doctrina y praxis, doctrina y misericordia. También el Papa insiste mucho sobre la actitud farisaica de quien usa la doctrina impidiendo que entre el amor. El cardenal responde: creo necesario diferenciar entre aquello que dice el Papa en alguna ocasión y aquellos que afirman una contraposición entre doctrina y praxis. No se puede nunca admitir en la Iglesia un contraste entre doctrina y praxis, porque nosotros vivimos la verdad de Cristo que se nos comunica en su Santa Iglesia, y la verdad no es nunca esa cosa fría. Es la verdad lo que nos abre un espacio para el amor. Para amar verdaderamente se debe respetar la verdad de la persona y de la persona en las situaciones particulares en las que se encuentra. Así que establecer algún tipo de contraste entre doctrina y praxis no refleja la realidad de nuestra fe en la que se encuentra. Quien sostiene la tesis del cardenal Casper, un cambio de la disciplina que no toca la doctrina, debe explicar cómo es posible si la Iglesia admite a la comunión a una persona que está ligada en un matrimonio, pero que está viviendo con otra persona, otra relación matrimonial, es decir, que está en situación de adulterio. ¿Cómo se puede permitir esto y mantener al mismo tiempo que el matrimonio sea indisoluble? Esta contraposición entre doctrina y praxis es un falso contraste que debemos rechazar. El periodista Cassioli pregunta: ¿pero es cierto que se puede usar la doctrina sin amor? El cardenal responde: claro, y eso es a lo que el Papa está denunciando. Un uso de la ley o de la doctrina para promover una agenda personal, para dominar a las personas. Pero esto no significa que exista un problema contra la doctrina y la disciplina, solamente que hay personas de mala voluntad que pueden cometer abusos, por ejemplo, interpretando la ley de un modo que daña a la persona, o aplicando la ley sin amor. Insiste sobre la verdadera situación de la persona, pero sin amor. Aunque cuando una persona se encuentra en pecado grave, nosotros debemos amar a esa persona y ayudarla como hizo el Señor con la adúltera y la samaritana. Él fue muy claro al anunciar el estado de pecado en que se encontraba, pero al mismo tiempo mostró un gran amor invitándola a salir de aquella situación, lo que no hicieron los fariseos, que mostraban un cruel legalismo, denunciaban la violación de la ley, pero sin prestar ninguna ayuda a las personas para salir del pecado, a fin de encontrar la paz en su vida. Como vemos, queridos hermanos, el cardenal Burker ha sido muy claro. Él jamás está en contra del Papa, ni ha promovido un cisma. Como vemos, el cardenal Burker nunca ha estado en contra del Papa Francisco. Solamente él ha defendido verdades que los periodistas siempre preguntan: el matrimonio de los divorciados, la homosexualidad. Él tan solo ha defendido lo que el magisterio de la Iglesia quiere, sino que los periodistas han tergiversado sus palabras. En Amoris Laetitia nunca dice que se debe dar la comunión a los casados. Eso es una gran mentira. Lo único que dice es que la Iglesia manda que no se debe dar comunión a las personas que están en pecado, y más aún a los divorciados. Pero eso no implica que no le demos amor, que los apartemos. No se puede dar a los divorciados la comunión. Eso dice la ley, pero eso no implica que debemos señalarlos, que debemos alejarlos o que no debemos mostrar amor. Así que no se dejen engañar por falsos católicos que la única intención es promover la división, hablar mal del Papa, sacar palabras fuera de contexto.
Estas personas solamente tienen intereses económicos, con las cuales inventan noticias polémicas para que sus videos se muestren en internet, como es el caso de Café con Galat, que no tiene otra cosa más que hablar en contra del Papa o inventarse historietas. Así también como Café con Galat, hay muchas que están tratando de dividir y de confundir a la iglesia. Que tengan un buen día, queridos hermanos de Semilla de Fe.